Gracias. Aleluya, tome asiento nomás, por favor. Aleluya, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos amados. Que Dios les bendiga la paz del Señor. Estoy muy contento de estar aquí, de poder compartir junto a ustedes lo que es la revelación 8 horas en el cielo. Creo que el Señor impactará nuestras vidas tal como el Señor lo hizo conmigo. Allá en Chile se han convertido miles de personas, en Argentina y en muchos países, hermano amado, y recién ya está llegando hasta acá también, hermano querido, lo que es Estados Unidos, y doy gracias a Dios por eso. Creemos, hermano amado, que estamos en los últimos días. Amén. Si alguno no lo cree, está perdiendo el tiempo. Creemos que estamos en los últimos días. Cristo viene en cualquier momento. Amén. Aleluya. Gloria sea a Dios. Antes de pasar a este mensaje, a esta revelación, quiero que usted, hermano amado, el Señor me dijo a mí: leerás esta parte de la Escritura y entregarás el mensaje a la iglesia. Esto queda en Apocalipsis 4. Aleluya. A ver si me pueden traer un poquito de agua, por favor. Aleluya. Apocalipsis 4. Y también lo vamos a saltar después al capítulo 5, versos 11 y 12. Apocalipsis 4, versos 1 y 2. Y después lo saltaremos al capítulo 5, versos 11 y 12. Si usted lo ha encontrado, se pone de pie, por favor. Aleluya. Y doy lectura a la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Aleluya. Después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante yo estaba en el Espíritu. He aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En el 11 del 5, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno, amén.
Él es digno. Toma asiento, por favor. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Voy a empezar a relatar cómo fue, hermano amado, desde el principio, cómo Dios hizo conmigo. Por eso ponga mucha atención, por favor. Ojalá nadie le moleste, hermano amado, sino que usted pueda escuchar atentamente lo que el Señor le va a hablar en esta hora. Este es un mensaje, es una revelación de lo que Dios hizo conmigo, sacándome del cuerpo por 8 horas. Aleluya. Pero antes de, hermano querido, antes que Dios me sacara, que el Señor me sacara del cuerpo, hermano amado, Dios, aleluya, así comenzó esta revelación. Y comenzó así, primeramente comenzó en un sueño. Mientras yo dormía, hermano amado, yo dormía en mi cama, yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo me veía salir de la casa y me veía caminar por la calle. Y así mismo como iba caminando, sentía que alguien me tomaba y me llevaba hasta arriba. Gloria sea a Dios. Y en ese momento empecé a caminar, hermano, por las nubes. Yo me veía soñando así, caminando por las nubes, corriendo sobre ellas, cuando de repente siento una voz que viene de arriba y me hablaba y me decía así. Me hablaba esta voz y me decía: Ricardo, 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 debes dejar tu trabajo, porque yo quiero hacer algo contigo. Aleluya, contigo y con mi iglesia. Así fue la voz que me habló. Y cuando me habló esa voz, yo desperté en mi cama y desperté temblando bajo la presencia del Señor. Y yo cuando desperté temblando. Y yo decía: que fue este sueño, aleluya, que me hizo temblar. Gloria sea a Dios para siempre. En ese momento empecé a orar al Señor. Me acosté, hermano querido, aleluya, y así llegó el otro día. Hermano amado, este sueño lo tuve constantemente cada noche que venía. Gloria sea a Dios. Bendecido sea el nombre del Señor para siempre. Asimismo también llegó nuevamente, aleluya, otra noche más y tuve el mismo sueño. Hermano querido, me vi salir de la casa, hermano querido, y cuando caminaba me sentí que alguien me tomó y me llevó sobre las nubes. Cuando caminaba sobre ellas, aleluya, nuevamente vino una voz, aleluya, como de arriba venía. Gloria sea a Dios. Y la voz me decía: Ricardo, 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 debes dejar tu trabajo, porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia en la tierra. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba. Bendecido sea el nombre del Señor. Así fue, hermano querido, que cada noche tenía este sueño. Gloria sea a Dios. Y cuando desperté, aleluya, vino con más fuerza esa voz. Yo pensaba que era solamente un sueño, como mucha gente que sueña, aleluya. Y yo pensaba que era un sueño. Y esa voz me despertó temblando. Hermano querido, yo llamé a mi madre. Mi madre corrió a la pieza y me dijo: ¿qué te pasa? Yo le dije: no sé, cada noche tengo un sueño. Y en ese sueño yo me veo salir de la casa, caminar por la calle, y siento que alguien me eleva hasta el cielo y camino sobre las nubes, y una voz de arriba que me habla y me dice: Ricardo, debes dejar tu trabajo, porque yo quiero hacer algo contigo y con mi iglesia en la tierra. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre de Jehová. Aleluya. Así fue, hermano querido. Yo le contaba a mi mamá, y mi mamá, estábamos en la noche y me dijo: Ricardo, vamos a orar al Señor, si es Él el que te está hablando o es solamente un sueño. Empezamos a orar, empezamos a clamar, aleluya. Estaba de noche, gloria sea a Dios. Y cuando empezó a llegar el amanecer, miré hacia la ventana y le dije: mi mamá, ya empezó a amanecer, ya es hora que tengo que arreglarme para ir a trabajar, aleluya, al laboratorio. Me recuerdo, hermano querido, que mi madre me dijo: entonces arréglate, báñate y prepárate para irte. Pero ya oramos a Dios, ya le pedimos señales al Señor, que Dios muestre si es Él el que está hablando. Le pedimos señales al Señor. Me recuerdo que me bañé, me vestí, hermano querido, todas las mañanas me pasaba a buscar un bus del laboratorio y me llevaba hasta allá a trabajar. Me recuerdo que me apuré, tomé el bus y me llevó hasta donde yo trabajaba. Gloria sea a Dios. Me recuerdo que yo bajé del bus, iba entrando al laboratorio, hermano querido, cuando en ese momento, gloria sea a Dios, yo entro a ese lugar, aleluya. Y cuando veo una mujer que se acerca a mí y me dice: ¿y qué estás
estás haciendo tú aquí? Si tú ya no deberías estar en este lugar, tú tienes que irte de este lugar. Tú tienes que irte. Mira a la gente cómo está, mira la gente cómo se pierde. Tú ya no debes estar en este lugar. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre de Jehová. Esa mujer no sabía nada, ni era cristiana, no era evangélica. Esa mujer estaba hablando. Quiero decirle, aleluya, que si la iglesia calla, las piedras hablarán. Gloria sea a Dios para siempre. Me recuerdo que entré temblando, hermano querido. Entré a trabajar, gloria sea a Dios, y me senté y empecé a trabajar. Gloria sea a Dios. Cuando en ese momento empecé a trabajar, viene otra persona, hermano querido, y me dice: ¿y qué estás haciendo tú aquí? Si tú ya no debes estar en este lugar. Hermano, esa persona no sabía lo que estaba hablando, aleluya, pero yo lo sabía. Gloria sea a Dios, porque eran las señales que Dios me había hablado, aleluya, que yo le había pedido junto a mi madre. Me dijo: ándate de aquí, ándate de aquí. Me dijo, aleluya, ándate de este lugar, porque la gente se está perdiendo. Gloria sea a Dios para siempre. Yo me recuerdo que esa persona me habló. Corrí al baño, empecé a orar al Señor y le empecé a decir: Señor, yo hoy día dejo este trabajo. Así fue que dejé el trabajo. Gloria sea a Dios. Me presenté delante del jefe y le dije: yo vengo a dejar este trabajo. Aleluya. Y me dijo: ¿cómo lo vas a dejar? ¿A dónde te vas a ir? Yo le dije: tengo que dejarlo. ¿Y a dónde te vas a ir? Yo le dije que Dios me dijo, el Señor me dijo, y si el Señor me ordena, tengo que obedecerle a Él. Bendecido sea el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre del Señor. Así fue, hermano querido. Gloria sea a Dios, que me recuerdo que me despedí de toda la gente, hermano amado, porque era muy querido por ese lugar. Me empecé a despedir de todo y le dije: me voy porque el Señor me ordenó que saliera de aquí. Me recuerdo que me hicieron un montón de regalos y salí del laboratorio, hermano amado. Cuando salí del trabajo, me fui a mi casa, tomé, hermano querido, la micro y llegué hasta la casa. Gloria sea a Dios. Me recuerdo que mi madre, hermanos, al bajar del bus, mi mamá estaba en la puerta. Yo me recuerdo que me acerqué a ella y yo venía con toda la ropa, gloria sea a Dios, y ella me dijo: Ricardo, ¿qué pasó? Yo le dije: mamá, el Señor me ordenó de dejar el trabajo. Y ella me dijo: bueno, si el Señor te lo ordenó, Él hará contigo. Entonces me dijo ella. Gloria sea a Dios para siempre. Cristo vive. Cuando Dios ordena, hay que obedecerle. Gloria sea a Dios para siempre. ¿Cuántos creen que hay que obedecerle al Señor? Me recuerdo que en ese momento mi madre me dijo: pasemos a la casa. Empezamos a conversar en el comedor y empezamos a conversar y hablar de lo que Dios me mostraba. Yo empecé a contarle cómo eran los sueños que Él me hablaba. Gloria sea a Dios, cómo Él me hablaba y me decía las cosas. Gloria sea a Dios para siempre. Me recuerdo que en ese momento, hermano, empezó a llegar la oscuridad y empezó a anochecer. Y cuando empezó a anochecer, yo le dije: mamá, quiero ir a acostarme, porque no sé que el Señor quiera hablar conmigo nuevamente en el sueño. Yo pensaba que el Señor iba a hablar conmigo en el sueño, pero no fue así. Gloria sea a Dios. Mi madre me dijo entonces: anda a acostarte para que Dios hable en el sueño contigo. Yo me recuerdo que entré a la pieza, me empecé a vestir, y esto fue, hermano, lo impactante para mi vida. Cada vez que lo hablo, cada vez que lo digo, me recuerdo como que fuera hoy, aleluya, el día en que viví la gloria del Señor. Quiero decirle a ustedes: Dios existe y es real. El Dios que está aquí vive y reina por los siglos de los siglos. Gloria sea a Dios para siempre. Hay gente que no cree que Dios existe, pero Dios existe, aleluya. Me recuerdo que entré a la pieza, empecé a vestirme, aleluya, para acostarme y dormir, para que Dios me hablara. Cuando en ese momento, gloria sea a Dios, vino, hermano amado, me empecé a sacar la ropa y empecé a sentir un ruido que venía por debajo de la tierra. Aleluya. En ese momento, hermanos, ya no era un sueño, yo estaba viviendo algo en carne propia. Mis ojos estaban viendo la gloria del Señor. El piso empezó a temblar.
temblar, las paredes temblaban, el techo temblaba. Yo dije, es un terremoto, es un terremoto. Quise huir de la pieza, pero en la puerta había un personaje que no me dejaba salir. Yo choqué con alguien y no podía salir. Yo miraba al otro lado de la puerta porque estaba abierta. Yo choqué con alguien y vi a mi madre moverse. Yo empecé a gritar de adentro: ¿qué está pasando? El lugar empezó a temblar y a moverse, hermano querido, y la puerta estaba abierta y yo quería salir para afuera y era alguien que me detenía en la puerta. Gloria sea a Dios para siempre. Yo empecé a gritar, no sabía quién era, no sabía qué estaba pasando. Yo empecé a gritar y mientras yo gritaba hacia afuera le decía mamá, le gritaba a mi madre, ella no podía escucharme, no podía verme. Yo estaba viviendo algo sobrenatural en la pieza. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre de Dios. Como no podía salir de la pieza, me devolví hacia atrás y me tiré sobre la cama. Aleluya. Y empecé a clamar y empecé a orar a Dios y empecé a invocar el nombre de Jehová. Y mientras yo estaba en la cama, me recuerdo como que fuera hoy, aleluya, yo empecé a clamar. La cama se movía, todo se movía. Hermano querido, el que causaba el temblor era el Señor, era la voz de Él. Aleluya. En ese momento, mientras temblaba la pieza, venía una voz que me hablaba y me decía así: Ricardo, ahora que has dejado el trabajo, vas a empezar a orar 7 horas diarias por mi iglesia y por tu vida, me dijo el Señor. Vas a empezar a orar por mi iglesia, porque mi iglesia ya no es la misma en la tierra. Ahora, me dijo, vas a orar y vas a clamar, aleluya, vas a clamar por mi iglesia, porque yo quiero hacer algo con mi iglesia en la tierra. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Cristo vive y reina. Y me dijo: y no vas a orar aquí en tu casa, sino que vas a ir a orar a mi casa. Me dijo: 7 horas vas a hacerlo. Y dejó de hablar la voz. Y cuando dejó de hablar la voz, el lugar dejó de temblar. Yo temblaba sobre la cama, escuchando la voz que me había hablado. Cuando en ese momento dejó de temblar el lugar y yo me bajé de la cama, empecé a avanzar hacia la puerta, hermano querido, y pude atravesarla. Aleluya. Y cuando empecé a caminar hacia afuera, yo pude darme cuenta, hermano querido, que ya podía salir de la pieza. Salí corriendo y cuando salí llegué al comedor y empecé a gritar y a decir: escuché la voz del Señor, escuché la voz del Señor audiblemente, escuché la voz del Dios Todopoderoso, el creador de los cielos y de la tierra. Oh, gloria sea a Dios para siempre. En ese momento, hermano querido, mi madre vino corriendo, mis hermanos, aleluya, y me decían: ¿qué te pasa? Yo salí corriendo hacia la calle y decía: Cristo existe, Dios es real, Dios es real, Dios habla, Dios todavía habla al hombre. ¿Cuántos creen que todavía Dios habla con los hombres? Gloria sea a Dios para siempre, gloria a Dios para siempre. Mi madre me tomó y me dijo: aleluya, Ricardo, dime qué pasa. Yo empecé a contarle y a decirle lo que la voz me hablaba y la voz que me había dicho ahí en la pieza. Aleluya. Me recuerdo que fuimos a conversar con el obispo de la iglesia. Aleluya. Fuimos a conversar con los pastores. Llegamos a la iglesia. El obispo vino y el obispo me preguntó: ¿qué te pasó? Yo le dije: no, yo le dije: mire, en la noche tenía un sueño y el Señor le pedimos señales. Yo dejé el trabajo, pero quiero decirle que hoy el Señor habló conmigo, con voz audible me habló y me dijo que tenía que venir a la iglesia a orar y a clamar 7 horas diarias por mí y por la iglesia en la tierra, porque Dios quería hacer algo con su iglesia. Aleluya. Dios va a hacer algo grande con su pueblo en la tierra. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer algo grande con su pueblo? Me recuerdo que en ese momento el obispo me dijo: entonces todos los días te vamos a abrir el templo para que tú vengas a orar. Yo me recuerdo que llegó la mañana, hermano querido, y me preparé para venirme a la iglesia. Era las 8 y entré al templo, entré a orar. Me recuerdo cuando llegué a orar a la iglesia, hermano querido, llegué hasta adelante y empecé a clamar. Llevaba 1 hora, 2 horas en clamor, llevaba 3 horas en clamor y después no sabía por qué más orar.
Yo dije, Señor, ¿por qué más oro? ¿Por qué más clamo? Tú me dijiste 7 horas y llevo a 3 horas apenas llevo orando. Y me recuerdo que empecé a afligirme y empecé a angustiarme. Aleluya, cuando en ese momento siento, hermano querido, lo mismo que sentí en la pieza, era lo mismo que sentía en la iglesia. Vino desde atrás, aleluya, un ruido que llegó hasta acá adelante, y el piso empezó a temblar, las paredes temblaban, la iglesia temblaba. Yo empecé a clamar y a gemir a Dios, cuando en ese momento detrás venía una voz que hablaba y me decía así. Y hermano querido, pero la voz me hablaba en forma, gloria sea a Dios, en forma angustiado, en forma como desesperante. Me hablaba el Señor y me decía así, me decía: Ricardo, ora por mi iglesia, ora por mi iglesia, porque ya no es la misma. Mi iglesia ha cambiado en la tierra. Mi iglesia, me decía, ya no quiere buscarme, aleluya, ya no quiere orar, ya no quiere ayunar. Me decía: mi iglesia duerme en la tierra. Y el Señor empezó a reclamar. Yo sentía como Él reclamaba que su iglesia ya no era la misma. Su iglesia había, aleluya, gloria a Dios, había retrocedido, gloria a Dios, en su vida espiritual. La iglesia del Señor fue poderosa en la tierra, mas hoy en día la iglesia duerme en la tierra. Cuando vino la voz, yo empecé a clamar y me decía: ora, clama y gime por mi iglesia, porque mi iglesia duerme. Yo empecé y me puse de pie y empecé a correr por la iglesia y a clamar y a gemir, y terminé las 7 horas. Hermano querido, eran como las 3 de la tarde. Me fui a mi casa, aleluya, gloria sea a Dios, y volví al otro día nuevamente. Así estuve un día tras otro, viniendo a orar, viniendo a clamar. Llevaba 2 semanas de clamor y de oración, en gemido y en llanto, gimiendo a Dios por su iglesia en la tierra. Me recuerdo que en ese momento, hermano amado, llegó una mañana, mi madre me fue a despertar y me dijo: Ricardo, ya llegó la hora. Era un día jueves, aleluya, y me vino a despertar y me dijo: Ricardo, ya llegó la hora que tú tienes que irte a la iglesia a orar. Yo le dije: mamá, no sé qué me pasa, me duelen los huesos, me duele el cuerpo, casi no puedo pararme, no tengo fuerza. Le dije yo. Mi madre me dijo: ora aquí entonces. Yo le dije: no puedo, tengo que ir a orar a la iglesia. Le dije yo, aleluya. Mi madre me ayudó a vestirme. Me dolía el cuerpo, me dolía los huesos, y me empezó a vestirme. Hermano amado, cuando en ese momento mi madre empezó a orar y empecé a recuperar un poco la fuerza, aleluya, me recuerdo que me fueron a dejar hasta el templo. Hermano querido, el templo abarca casi 2000 personas en ese lugar. Me recuerdo, hermano querido, que me dejaron en las puertas de la iglesia. Yo le dije a mi hermano: déjenme aquí, porque yo voy a entrar solo a la iglesia. Aleluya, empecé a entrar, me empecé a sujetar de las bancas y empecé a avanzar, porque todavía no tenía fuerza. Había hermanos que estaban orando. Me acerqué a ellos, le dije: hermanos, oren por mí, porque me falta la fuerza. Ellos me ungieron y recibí fuerza en el nombre del Señor, porque Él da fuerza. Él le da la fuerza que el que no tiene ninguna. Gloria sea Dios para siempre. Cristo vive y reina por los siglos. Recibí fuerza y empecé a clamar y a gritar. Me paseaba por los pasillos gritando y gimiendo. Empezaba a orar, empecé a orar y a gritar, aleluya, para que Dios levantara a su pueblo en la tierra, para que Dios levantara a su iglesia que dormía. Aleluya, me recuerdo que en ese momento terminé, aleluya, de orar y me fui a mi casa. Era el día jueves. Me recuerdo que llegué a mi casa, me bañé, me vestí para venirme al culto, porque había culto por la tarde el día jueves. Me recuerdo que en ese día Dios tenía algo muy grande preparado. Aleluya, me recuerdo que llegué al templo, eran las 8 de la tarde, el servicio comenzó a las 7:30. Me recuerdo que yo entré, hermano, y el templo estaba lleno de gente. Yo miré hacia adentro y yo dije: Señor, el templo está lleno. Y ahí me di cuenta que el que trae las almas a la iglesia es el Señor. Aleluya, gloria sea a Dios para siempre. ¿A cuántos los trajo el Señor en esta hora? A ti te trajo para bendecirte, para llenarte de la presencia del Señor. Cristo vive.
Me recuerdo que entré y me senté adelante. Gloria sea a Dios. Me recuerdo que comenzó, hermano querido, estaban hermano orando. Terminó la oración, empezaron a alabar a Dios. Terminó la alabanza, le pidieron al predicador que se subiera. Empezó a predicar, terminó la predicación. Hermano querido, pasaron a cantar unos cantos. Y me recuerdo que yo estaba adelante, pero sentía que algo iba a ocurrir ese día jueves. Dios tenía preparado ese día para mostrar su gloria delante de la iglesia. Me recuerdo que estaba adelante, hermano querido, empecé a levantar mis manos al cielo. Y el obispo dijo, aleluya, el hermano dijo, vamos a pedirle al obispo que pida la bendición. El obispo se puso delante y empezó a pedir la bendición del Señor. Yo estaba adelante y empecé a levantar mis manos cuando siento que alguien pasa por detrás y me toca la espalda. Y cuando me toca la espalda, yo caí al suelo sin fuerza. Yo estaba botado, aleluya, en la iglesia estaba botado. Me recuerdo que se acercaron los hermanos y me dijeron, hermano Ricardo, ¿qué le pasa? Yo le decía, no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza. Se acercaron los hermanos, terminó la oración. Se acercaron los hermanos, los pastores, y me decían, Ricardo, ¿qué te pasa? Yo le decía, no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza. Hermano, casi no podía hablar. El obispo dijo, tómenlo y tráiganlo hacia el púlpito, hacia el altar. Hermano, el altar tiene así una escalera hacia abajo, como esta, y me pusieron ahí, gloria a Dios, en un peldaño. Me recuerdo que la gente empezó a acercarse, aleluya. Toda la gente se acercó. El obispo me seguía preguntando, Ricardo, vamos a orar por ti, me dijo el obispo, hermano querido. Y la gente, el obispo dijo, pero háganse para atrás porque lo van a sofocar a Ricardo. Y empezaron a abrirse la gente así y dejaron una abertura como esta. La gente estaba hacia allá y hacia acá, y Dios tenía planeado algo muy grande. Yo estaba recostado ahí en un peldaño del púlpito y le dijo a la gente, vamos a orar por Ricardo para que reciba la fuerza, porque él ha estado orando todos los días 7 horas. Yo estaba recostado cuando siento una voz que me habla al oído. Y me dice así, me dice, Ricardo, dobla tu cabeza y abre tus ojos porque te voy a mostrar algo grande. Yo me recuerdo que empecé a doblar mi cabeza mientras el obispo iba a orar por mí. Yo empecé a doblar mi cabeza y a abrir mis ojos, y me dijo, abre tus ojos. Y cuando abrí mis ojos y miré para atrás, me recuerdo que la gente estaba amontonada acá adelante. Y cuando miré por la abertura hacia atrás, hermano querido, lo primero que vi al medio de la iglesia fue un ángel del cielo. Gloria sea a Dios para siempre. Gloria sea a Dios para siempre. Los ángeles existen, hermano querido. Yo le dije al obispo, hay un ángel al medio de la iglesia y viene hacia mí y viene avanzando por el medio de la iglesia, viene caminando hacia acá adelante. El obispo miró hacia atrás y dijo, viene un ángel, aleluya. Cuando en ese momento el ángel se mostró a la iglesia, toda la gente empezó a mirar al ángel. La gente empezó a gritar y decir, yo también veo al ángel, yo también lo veo. La gente empezó a recibir lengua, la gente empezó a caer al suelo, la gente empezó a recibir parte de la presencia del Señor, la gente empezó a gritar, a gemir. Esto pasó delante de un culto. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba. Cristo es verdadero, Cristo existe, Cristo vive y reina. El ángel vino avanzando hacia mí y yo lo quedé mirando, no podía sacar la vista de él. El obispo, aleluya, seguía diciendo, viene el ángel hacia acá. Y el ángel empezó a llamar y me decía, ven, sal fuera de tu cuerpo, ven, sal fuera. Y yo le decía al ángel, me llama. Y yo sentía que algo estaba saliendo de mí y salía algo de mí. Y en ese momento yo le decía al obispo, me llama el ángel, me llama. Y el ángel me decía, ven, sale. El obispo me quedó mirando a mí y quedaba mirando al ángel. En ese momento me quedaba mirando y me dijo, no te puedes ir, porque yo sentía que salía. Hermano amado, el obispo dijo, no te puedes ir. Y cuando dijo, no te puedes ir, veo que el ángel se detiene y no me siguió llamando. Gloria sea a Dios, porque los ángeles y Dios mismo respeta las autoridades superiores que hay delante de una iglesia. Usted tiene que respetarla. Si Dios la respeta, usted tiene que honrarlo, usted tiene que respetarlo. Gloria sea a Dios para siempre.
Aleluya. Él respeta a las autoridades superiores que están dentro de una iglesia. Gloria sea a Dios. En ese momento, hermano querido, el ángel estaba al frente mío. Yo conversaba con el ángel como cara a cara. Yo como lo veo a usted. En ese momento yo miraba al ángel y el obispo me preguntaba: aleluya, ¿qué te dice el ángel? El ángel empezó a conversar conmigo y yo conversaba con él. Y yo le decía al ángel: es 1 hora que me vas a sacar del cuerpo. Y el ángel me decía: no, son 2 horas. Y me decía: no, son 3 horas. Le dije yo: no, me dijo el ángel. Le dije yo: ¿cuántas horas entonces me va a sacar del cuerpo? Y el ángel me dijo: son 8 horas que vas a salir de tu cuerpo, porque el Señor te está esperando. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Y yo le decía al obispo: son 8 horas, aleluya. Y ella dijo: sí, dijo el obispo, aleluya, dijo: sí, aleluya, que había escuchado 8 horas que había dicho el ángel. En ese momento seguíamos así y me dice el ángel, aleluya, me dice: yo no soy el ángel que te va a llevar hasta el tercer cielo. Gloria sea a Dios, donde el Señor te está esperando. Me dijo: van a la medianoche, vendrán 2 ángeles del cielo y te vendrán a buscar y te llevarán a la presencia del Señor. Me dijo: porque yo soy el ángel que te guardo y te cuido todos los días aquí en la tierra. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria sea a Dios para siempre. Cada uno de nosotros tenemos un ángel que nos guarda y nos cuida en la tierra. Yo no sé cuántos tienen ángeles del cielo. Ese no era el ángel que me iba a llevar, sino que iba a cuidar mi cuerpo. Me recuerdo que el ángel me dijo: a que te saquen rápidamente de este lugar, porque la hora avanza y la medianoche se aproxima. El obispo dijo: tómelo del cuerpo y saquémoslo de la iglesia. Me recuerdo que me sacaron cargando, hermano querido, me subieron a un auto y me llevaron, hermano querido, aleluya, a una casa de un pastor. Me recuerdo que mucha gente de la iglesia nos siguió, hermano querido. Me llevaron a un segundo piso, me recostaron en una cama y estábamos esperando la medianoche. Los pastores, los hermanos estaban alrededor mío, esperando la medianoche que llegaran los 2 ángeles. Yo estaba recostado, los hermanos oraban alrededor mío, aleluya, junto a los pastores. En ese momento, hermano querido, la medianoche se aproximaba. El ángel me decía: ya se acerca la noche. Gloria sea a Dios para siempre. Ya se acerca la medianoche, me decía el ángel, y ya vienen, aleluya, los ángeles que te van a venir a buscar. Me recuerdo que estaba acostado, aleluya, y los hermanos empezaron a clamar por mí y a orar en esa noche. Como esta noche de hoy empezaron a orar por mí y clamaban, hermano querido. Cuando en ese momento, mientras oraban, afuera de la calle se sentían ruidos de perros, hermano querido, una cosa espantosa empezó a ocurrir afuera, hermano querido. Lo que pasó es que los ángeles no habían descendido en la pieza donde yo estaba, sino que habían descendido en la calle afuera. Los ángeles, hay gente que da testimonio de esto, hay gente, vecinos, que dice que cuando sintieron los perros ladrar, dice que ellos miraron por la ventana y dice que vieron 2 personas resplandecientes al medio de la calle. Dice que ellos vieron abrir la puerta, subir al segundo piso, y dice que un fuego salió por la ventana. Ellos vinieron ese día y decían que eran esos 2 personajes, y los hermanos le decían: eran los ángeles que venían a buscar a Ricardo en esa noche. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba. En ese momento aparecieron los ángeles en la pieza, hermano querido, aleluya, aparecen. Yo le dije a los hermanos: ya llegaron los 2 ángeles que vienen a buscarme, hermano amado. Y los ángeles medían como 2 metros de estatura. Su cara era, hermano, era como la loza. Tenían una cara muy preciosa. Los ojos eran como rubí que resplandecían. Su pelo era blanco, gloria sea a Dios, y eran hermosos y maravillosos, hermano querido. No eran cualquier ángeles, eran ángeles poderosos de parte del Señor. Quiero decirle que la iglesia tiene ángeles, el pueblo de Dios tiene ángeles que nos guardan y nos cuidan día y noche acá en la tierra. No son cualquiera, son poderosos, son ángeles del cielo.
Cuando aparecieron en la pieza, el ángel apareció y me quedó mirando y me dijo: ya es el momento que debes salir de tu cuerpo, porque el Señor te está esperando. El ángel empezó a llamarme y los hermanos estaban tomados de las manos para ver, aleluya, la salida de mi cuerpo. En ese momento el ángel me dice: ven, sal fuera de tu cuerpo. El otro ángel me decía: sal de tu cuerpo. Y yo empecé a quejarme, yo empecé a moverme de un lado para otro. Mientras los ángeles me decían: sal de tu cuerpo, yo empecé a quejarme y a moverme. Hermano querido, yo le decía: me duele mi cuerpo, me duelen los huesos. Los hermanos me tomaban y me decían: hermano Ricardo, se está poniendo helado. Empezaron a sobarme las piernas y yo empecé a quejarme de un lado para otro. Y el ángel me decía: sal de tu cuerpo, sal de tu cuerpo. Y yo me movía de un lado para otro, así, y le decía: me duele el cuerpo, me duele. Y los hermanos empezaron a orar por mí, empezaron a tocarme las piernas en esa noche. Gloria sea a Dios para la salida de mi cuerpo. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre del Señor. La gente no cree en la muerte. Aleluya, no cree que después de la muerte hay vida. Si hay vida después de la muerte. No crees tú, aleluya, no vayas a creer que cuando tú te mueres tú ya no existes. El hombre cuando muere hay otra vida. Es el nuevo comienzo de una nueva vida. O esa vida te lleva para el cielo, o esa vida te lleva para el infierno. Pero quiero decirle que el hombre sigue viviendo. Yo no sé cuánto han visto gente morir, pero yo pensaba, yo muchas veces fui a despedir gente antes de morir y yo los veía como se les secaban sus labios y como sus ojos, aleluya, empezaban a dejar de brillar. Yo veía como la gente se desesperaba antes de morir. Y sabe usted por qué la gente se desespera: es porque el cuerpo antes de morir quiere tirar algo fuera, y lo que tira fuera se llama espíritu, aleluya. Y ese espíritu que sale, hermano querido, es llevado al cielo o al infierno. Hermano querido, que a ti te llevan para el cielo, que tú puedes entrar al cielo. Cuando, aleluya, venga Cristo, tú puedas entrar al cielo, aleluya. El ángel me llamaba en esa noche y me decía: sal de tu cuerpo. Los hermanos me tocaban las manos y me decían: se está helando. Y yo lo único que decía: me duele mi cuerpo. Los hermanos me tocaban y los ángeles me decían: sal fuera, sal fuera. Vino un temor muy grande y le dije a los hermanos, salió una voz de mí que le dije yo a ellos: hermanos, no me vayan a enterrar, no me vayan a enterrar, porque yo voy y vuelvo. Gloria sea a Dios para siempre. Y cuando dije esta palabra, yo voy y vuelvo, hermano querido, aleluya, vi que el cuerpo tiró el espíritu fuera. Yo salí del cuerpo, aleluya, quedé mirando mi cuerpo, aleluya, y el cuerpo quedó sin vida en la cama. Aleluya, los hermanos me tocaban y lloraban y decían: se fue el hermano Ricardo. Y yo miraba como ellos corrían de un lado para otro, trayendo estufa, aleluya, para temperar el lugar. Traían una frazada y empezaron a cubrirme. Yo, hermano querido, decían: celó el hermano. Yo en ese momento yo le decía a los hermanos: aún sigo aquí, hermanos, aún sigo aquí. Y ellos no podían verme, ellos no podían ver mi espíritu que estaba afuera. Hermano querido, aleluya, yo estaba afuera y le decía: hermano, aún sigo aquí, aún sigo en este lugar. Mas ellos no podían verme, aleluya. En ese momento miré para allá y estaban los dos ángeles. Me he quedado mirando, aleluya. Yo vi que los hermanos corrían y, hermano querido, por mí se tiraron al suelo llorando, aleluya. Quiero decirle, hermano amado, aleluya, que Dios existe y Él vive. Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero decir algo para continuar. Después de esta gran revelación, Él me dijo que volviera a mi cuerpo y contara todo lo que había ocurrido conmigo.
Yo le dije: no me dejes volver al cuerpo, no me hagas volver al cuerpo, por favor. Le dije al Señor, le dije: ¿por qué, Señor? ¿Quién va a creer a esto? Hoy en día la iglesia es incrédula, la gente no cree en estas cosas. Le dije yo, la gente no cree que la gente salga del cuerpo. Le dije: Señor, ¿quién va a creerme a esto tan grande? ¿Quién va a creerme? Y el Señor me dijo: Ricardo, mi iglesia creerá. Me dijo: Ricardo, anda y cuenta todo lo que has visto y oído, porque habrá una iglesia, me dijo el Señor, y esa iglesia creerá en esto, me dijo el Señor. ¿Cuántos creen en lo sobrenatural? Aleluya. En ese momento, hermano querido, yo estaba fuera del cuerpo. Los ángeles me quedaron mirando y se acercaron a mí. Me tomaron de la mano, aleluya, del brazo, y me lo doblaron así. El ángel me tomó de acá y después me tomó el otro de aquí. Y me dice el ángel: ya llegó el momento, aleluya, que debe ir con nosotros, porque el Señor te está esperando. Hice un impulso y me vi atravesar el techo a una gran velocidad. Yo no sé qué velocidad llevábamos, hermano, pero era una velocidad tremenda. Me recuerdo que íbamos a la velocidad gigante, aleluya, como un rayo volando hacia el encuentro del Señor. Yo miré hacia la tierra y la tierra empezó a alejarse de mí. Yo empecé a mirar, aleluya, como la tierra se alejaba, hermano, y como el cielo venía acercándose. Gloria sea a Dios, cuando en ese momento, hermano querido, mientras seguíamos, aleluya, seguíamos avanzando, era una noche oscura, aleluya, gloria sea a Dios, era la noche, gloria sea a Dios, cuando en ese momento seguía mirando, hermano querido, y seguía contemplando la grandeza y el poder del Señor, cuando en ese momento vi una estrella pasar, hermano querido, y vi otra estrella, cuando en ese momento íbamos, hermano querido, dirigidos al sol, hermano, y estábamos alejados del sol, hermano querido, y cuando íbamos pasando, yo miré ese sol, ese mismo sol que alumbra hacia la tierra todas las mañanas y que alumbra, y que Dios lo creó. Yo lo vi de muy cerca. Yo empecé a ver ese sol como alumbraba la tierra y como salía el fuego de él, aleluya, y lo vi pasar la luna y las estrellas una tras otra, y seguíamos avanzando y seguíamos avanzando, cuando vi que pasaba una estrella y otro planeta y otro, y seguía mirando para todos lados. Yo empecé a llorar, y yo lloraba mirando la grandeza del Señor. ¿Sabe usted por qué el Señor me hizo ver, aleluya, y me hizo mirar el sol y la luna y las estrellas? Hermano querido, era para que mis ojos vieran y para que yo le dijera a la iglesia que el Dios que alabamos y glorificamos es el Dios creador de los cielos y de la tierra. Grande y poderoso es nuestro Señor. Dios grande y poderoso es Jehová. Seguíamos avanzando en ese momento y yo seguía llorando. Empecé a avanzar y lloraba. Los ángeles me llevaban muy apretado. Cuando en ese momento, hermano amado, miré hacia arriba y ya no había ninguna estrella. Miré hacia abajo y la estrella era mirarla como de aquí para arriba, pero yo la miré hacia abajo. Era un lugar donde no había estrella, no había nada creado. Y yo le decía a ellos: ¿por qué no hay nada creado en este lugar? Y ellos me decían: calla. Seguíamos avanzando. Cuando miré hacia abajo ya no había estrella. No sé qué lugar sería ese, pero creo que era el segundo cielo, hermano amado, donde yo estaba llegando. Aleluya, cuando en ese momento no vi estrella, no vi nada, hermano, y empezó a entrar un temor en mí grande, empezó a entrar un miedo, y seguía mirando hacia adelante, cuando vi, hermano querido, una cosa redonda hacia arriba, hermano querido, como una mancha en los cielos. Nosotros íbamos directo a esa mancha, y cuando lo fuimos acercando, ya no era una mancha, sino que era un túnel en los cielos. Los científicos hablan y dicen que en los cielos hay túneles, hermano querido, aleluya, y es verdad. Había un hueco grande, aleluya, y gigante, y cuando entramos por ese lugar empezó un miedo sobre mí y empezó un temor, y yo le decía: ¿a dónde me traen? Le dije a los ángeles: devuélvanme a la tierra, devuélvanme, porque empezó un miedo. Y ellos me dijeron: calla, Ricardo, no temas, no temas, porque el Señor está con nosotros. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre del Señor.
Los ángeles empezaron a apretarme y yo empecé a encogerme así, como miedo. Empecé a aferrarme a los ángeles y empecé a apretarlos. Ellos me apretaban mucho y yo les decía: ¿a dónde ustedes me llevan? ¿A dónde me llevan? Y ellos me decían: calla, Ricardo, calla. Cuando en ese momento se detuvieron en el cielo negro y oscuro, donde no había nada creado, hermano amado, ninguna cosa, éramos los únicos que estábamos ahí. Cuando en ese momento yo incliné mi cabeza y sobre mí se empezaron a sentir como ruidos de perros y de animales. Eran millones, se sentían millones de cosas, de animales, hermano querido, que estaban sobre mí. En ese momento empecé a temblar y el ángel me dijo: no temas, aleluya, no temas, porque el Señor está con nosotros. Los ángeles empezaron a cubrirme y en ese momento yo no quería mirar hacia arriba y el ángel me dijo: mira, aleluya. Cuando empecé a mirar, aleluya, empecé a ver cosas que pasaban de un lado para otro y no podía ver bien lo que eran. Cuando en ese momento los ángeles me empezaron a decir: Ricardo, sigue mirando. Ellos empezaron a alumbrar y empezaron a alumbrar fuertemente, y cuando ellos empezaron a alumbrar se empezó a ver el cielo más claro. Hermano amado, por favor, quiero decirle que cuando yo les diga que el Señor reprenda al diablo, usted dirá fuertemente: amén. Y vamos a reprender toda obra del diablo en el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios para siempre. En ese momento yo estaba así y el ángel me dijo: mira hacia el frente. Y empecé a mirar y empecé a mirar hacia arriba. Los ángeles empezaron a iluminar hacia el cielo y esto fue lo que me sorprendió, hermano. Empezaron a iluminar hacia el cielo totalmente. Y mientras empezaron a iluminar, hermano querido, hermano amado, todo el cielo entero, completo, es como este techo que está así. Así estaba cubierto totalmente. El cielo estaba cubierto de demonios. Que el Señor reprenda al diablo ahora mismo y lo saque fuera. Toda obra del diablo, todo espíritu, hechicería, brujería, lo reprenda el Señor ahora mismo. Oh, ramacaba la vaquera, basala, baja la basama. Gloria a Dios para siempre. Gloria sea a Dios. Aleluya. Empecé a mirar el cielo y le dije, dije: Señor, ¿con quiénes estamos luchando? Son millones de millones, incontables son, aleluya, son incontables. Empecé a mirar el cielo, todo el cielo cubierto de ellos, hermano querido. Tenían varias piernas, varios brazos, varios ojos, eran defectuosos, eran horribles, aleluya. Yo no quería mirar y el ángel me decía: sigue mirando. Y cuando empecé a mirar, muchas de esas criaturas que estaban ahí hoy en día están saliendo por el televisor, aleluya. Muchas de esas criaturas, gloria sea a Dios, que viene a ese lugar, hoy en día están saliendo en dibujo animado. La Sailor Moon, los Thundercats, toda esa clase, hermano querido, de dibujo animado que tienen aspecto horroroso, horripilante, aleluya. Son criaturas que vienen de ese lugar, gloria sea a Dios. Quiero decirle que muchas de esas criaturas yo las vi en el segundo cielo. Yo le dije al ángel: ¿qué es este lugar? Y el ángel me dijo: estas son las regiones celestes donde habita Satanás, el diablo y sus demonios. Que el Señor reprenda a ese diablo ahora mismo en el nombre de Jesús. Seguía mirando, hermano amado. Quiero decirle que muchas de esas criaturas hoy en día salen por el televisor y salen del televisor y se le pegan a los niños. Todos los niños, hermano querido, ¿acaso usted no ve los niños como hoy en día están endemoniados, rebeldes? Todos esos demonios se les pegan a ellos. Todos son niños que ven esa clase. Por eso, hermano amado, yo no le digo que el televisor sea malo, pero hay cosas que están ahí en el televisor que son malas para que sus hijos las vean. Sus hijos no pueden ver cualquier cosa. Usted tiene que enseñarles lo que deben ver y lo que no deben ver. Gloria sea a Dios para siempre.
Quiero decirle que en una oportunidad un hombre lo escuché, un creador, los grandes creadores casi son los chinos, aquí mismo en este país. Hermano querido, yo escuché, aleluya, un reportaje de un hombre que dice así, como él podía hacer tantas criaturas, y dice que él en las noches se le presentan esas criaturas y hacen pacto con el diablo. Hermano querido, y él las dibuja y después las saca por el televisor. Por eso usted enseña a sus hijos lo que deben ver y lo que no deben ver. Gloria sea a Dios para siempre. No quería mirar y el ángel me dijo: mira y escucha. Y empecé a escuchar cómo esos demonios hablaban y decían: hemos tratado de destruir la iglesia, desde el principio la hemos tratado de destruir, aleluya, gloria sea a Dios, pero no la hemos podido destruir, la iglesia del Señor. Ahora vamos a tratar de destruirla de otra forma, gloria sea a Dios. Vamos ahora a entrar dentro de la casa del Señor para destruir esta iglesia, porque hay gente dentro de la iglesia que son nuestros, decían los demonios. Quiero decirle que en este lugar puede que haya gente que sea de ellos, aleluya, gloria sea a Dios para siempre. Hay gente que se mete dentro de la iglesia para destruirla. Y el Señor me mostraba, aleluya, y los demonios hablaban y decían: vamos a poner el chisme dentro de la iglesia. Vamos a hacer que un hermano se vaya contra otro hermano, un hermano se vaya contra el pastor, un pastor se vaya contra otro, y así vamos a destruir la iglesia del Señor. ¿Acaso usted no se da cuenta cómo la iglesia pelea uno tras otro? Como hoy en día el diablo se le mete a uno y a otro, hermano querido, para destruir la iglesia del Señor. Que el Señor reprenda al diablo de la iglesia, que la saque ahora mismo, que saque el chisme, que saque el odio, que saque la discordia, que saque todo aquello que no le pertenece al Señor, aleluya. Yo no quería seguir mirando, incliné mi cabeza y me dijo el ángel: no temas, aleluya, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Más son los que están con la iglesia. El ángel me decía que la iglesia no le temiera a los demonios, aleluya, porque los demonios se sujetan a la iglesia del Señor. La iglesia reprende a los demonios. La iglesia tiene autoridad para echar fuera toda clase de obra de demonios, aleluya. En ese momento incliné mi cabeza, hermano amado, y vi los demonios como tiraban sus garras y me querían destruir. Hermano, odian a la iglesia del Señor, la odian al cuerpo de Cristo, odian a la iglesia. Empecé a ver cómo blasfemaban contra la iglesia y cómo blasfemaban en contra del Señor, aleluya, porque no respetan a nadie, no respetan ni a Dios. En ese momento incliné mi cabeza y el ángel me decía: sigue mirando. Cuando en ese momento empecé a ver que los demonios huían y arrancaban, cuando en ese momento, hermano querido, el cielo empezó a limpiarse y a lo lejos se veía una estrella muy pequeña que venía acercándose hacia mí. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre del Señor Dios. Venía acercándose esa estrella que venía a una gran velocidad, hermano querido. Después empezó a crecer esa estrella. Los demonios huían por causa de esa estrella, aleluya. Y esa estrella traía canto de alabanza, traía canto de gloria, traía canto de alabanza al que vive y reina. Bendecido sea el nombre del Señor. Seguía mirando y no dejaba de mirar esa estrella. Cuando después vi, ya no era una estrella, sino que era pura gente que iluminaba el cielo. Hermano, eran millones de ángeles que venían en caballos blancos. Era el ejército que venía del cielo, hermano querido. Y vi cómo lucharon contra los demonios y los demonios no prevalecieron, aleluya, sino que los ángeles lucharon y pelearon y ganaron la batalla en el nombre del Señor. Gloria sea a Dios, gloria a Dios. En ese momento no vi ningún demonio, hermano querido, todos huyeron. Gloria sea a Dios. Cuando en ese momento seguía contemplando, hermano querido, los ángeles se pusieron a la derecha y a la izquierda y formaron una brecha hasta el tercer cielo. Yo empecé a mirar y a lo lejos había una gran ciudad que alumbraba los cielos, hermano querido. Gloria sea a Dios. Uno a otro se miraba y yo estaba a la entrada de la brecha. Yo empecé a llorar y a mirar cuando en ese momento
seguía mirando y los ángeles levantaban sus manos, aleluya, y decían: santo, 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 el que está a la diestra del Padre, a él sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén, amén, amén. Y seguían alabando al Señor, cuando en ese momento vi que del cielo venía bajando un personaje, hermano querido. Y mientras venía bajando, los ángeles alababan a Dios. Y el ángel venía, el personaje venía montado en caballo blanco, venía cabalgando hacia mí. Cuando yo le miré, era maravilloso, era lindo ese personaje. Tenía músculo en sus brazos, aleluya, y era fuerte. Venía avanzando hacia mí, me quedó mirando como una instancia como de aquí hacia donde están las hermanas de primera fila, y me quedó mirando, hermano. Yo quedaba mirando ese personaje, y los ángeles atrás no dejaban de alabar y bendecir el nombre del Señor. Gloria sea a Dios para siempre, mi alma te alaba. En ese momento el personaje, él me quedó mirando, hermano querido, porque en el cielo hay caballos blancos también. Aleluya, hay un ejército poderoso que defiende a su pueblo, defiende al pueblo de Dios en la tierra. Me quedó mirando, y cuando abrió sus labios, su voz era como de trompeta. Me quedó mirando, aleluya, y su voz era como trompeta. Hermano, mi espíritu, mi cuerpo llegó a temblar cuando me dijo estas palabras. Me quedó mirando y me dijo así: yo soy el arcángel Miguel, que estoy para defenderte a ti, me dijo, y a la iglesia del Señor Jesucristo en la tierra. Aleluya, hay ángeles que pelean y luchan por la iglesia en la tierra. Hermano querido, hay un ejército. Más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Más son los que pelean por ti. Más son los que tienen poder, aleluya, y pelean por la iglesia. Gloria sea a Dios para siempre. Me recuerdo que me quedó mirando y me habló así, y se hizo a un lado y me dijo: pasa, porque el Señor te está esperando. Seguimos, hermano querido. Los ángeles en ese momento, hermano, el arcángel Miguel, yo lo conocí cara a cara. Es un personaje poderoso que está para defender al pueblo de Dios en la tierra. Me dijo: pasa, porque el Señor te espera. Empezamos a avanzar, y mientras yo iba avanzando para llegar al cielo, se veía la gran ciudad y no dejaba de contemplarla. Los ángeles decían: pasa, pasa, pasa. Y cuando yo sentía una voz dentro de mí que me decía: en lo poco has sido fiel, mas en lo mucho te pondré. Pasa el gozo de tu Señor. Gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre de Dios. Mientras yo avanzaba, yo lloraba y gemía y decía: ¿quién soy yo para entrar a ese cielo? ¿Quién soy yo para llegar a ese lugar? Seguí avanzando, aleluya, y cuando entré, hermano querido, mire la gran ciudad. Hermano, esta ciudad no tiene límite. Es una ciudad gigante, aleluya, tremenda. Hermano, cuando me dejaron en el piso era un cristal. Mire la ciudad, las paredes eran de oro, habían rubí y zafiros pegados en ellos. Las puertas eran brillantes, eran como perlas gigantes abiertas, porque aún sigue abierta esa puerta para todo aquel que quiera entrar. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Me recuerdo como hoy, como este día, aleluya, que estaba fuera de la ciudad y dentro de la ciudad, hermano querido, había un gran griterío de muchas voces que decían: santo, santo, santo el que está a la diestra del Padre, a él sea la honra y la gloria y la alabanza. Amén, amén, amén. Y yo de fuera temblaba. Yo esperaba, hermano querido, desde fuera, y desde dentro de la ciudad se escuchó una voz, una sola voz que hizo temblar los cielos, y dijo esta voz así, hermano amado, decía esta voz de esta forma y dijo así: sé santo, porque yo soy santo
Y solo los santos entrarán a este lugar. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie le verá. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso el Señor me mandó hasta acá, para hablarle a este pueblo, para decirle a esta iglesia: hermano amado, salió un fuego de dentro de la ciudad y me quemó. Y me dijo: pasa, entra a la ciudad. Aleluya. Quiero decirle algo a la iglesia: no entré a esa ciudad por ser el mejor, ni ser mejor que usted que está aquí. No entré a esa ciudad por ser mejor que usted, sino que entré a esa ciudad porque grandes son sus misericordias. Oh, gloria sea Dios para siempre. Oh, bendecido sea el nombre de Dios. Pasé a la ciudad y entré. Y mientras iba entrando a la ciudad, miré un trono. Y en el trono se movió un fuego. Hermano amado, gloria a Dios. Y entre el fuego se veía una persona entremezclada entre el fuego. Vi que el fuego empezó a avanzar hacia mí y yo quedé mirando el fuego, cuando en ese momento veía un ser que se movía entremezclado entre el fuego. Y cuando veo que el que sale del fuego era nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Oh, gloria sea Dios para siempre. Oh, gloria sea Dios, aleluya. Yo caí postrado aleluya, a sus pies. Y él me dijo: levántate. Y yo le dije: no soy digno de estar aquí. Y me dijo el Señor: levántate. Me dijo: aleluya, porque debéis llevar este mensaje a mi pueblo en la tierra. Y el Señor, la primera palabra que me dijo: Ricardo, dile a mi iglesia que yo existo. Hermano, Cristo existe. Cristo es una realidad. Cristo vive. Me dijo: dile que yo existo y vivo. Dile que yo existo en la tierra. Aleluya. Empezó a caminar y yo empecé a llorar al lado de él. El Señor caminó conmigo y me dijo: mira cómo está mi iglesia en la tierra. Hermano querido, llegamos a un lugar y miramos hacia la tierra abajo. Oh, gloria sea Dios. Bendecido sea el nombre de Dios para siempre. Miramos hacia abajo y miré la tierra. Y la tierra se veía tan cerca como lo mira usted. El Señor me dijo: mira, te voy a mostrar a mi iglesia cómo está en la tierra. Empezamos a mirar y el Señor me dio una vista espiritual tan grande. Atravesé, hermano querido, y llegué hacia la tierra mirando. Y me dijo: mira lo que te voy a mostrar, cómo está mi iglesia. Y el Señor me mostró a su iglesia. En vez de avanzar hacia adelante, iba retrocediendo hacia atrás. Y me dijo: esta es mi iglesia, así está. Me dijo, en vez de avanzar, van retrocediendo. Me dijo: mi iglesia ya no tiene fe, mi iglesia ya no cree en mí. Me dijo el Señor: mi iglesia ya no tiene fe. Me dijo: mira, la iglesia del Señor, mi iglesia, se la lleva peleando uno contra otro. Y es verdad. Quiero decirle, iglesia, del cielo se ve todo.
El Señor me mostraba cómo su iglesia peleaba en la tierra y cómo iba decayendo espiritualmente y cómo muchos perdían la fe. Me dijo, se la lleva peleando mi iglesia, se la lleva discutiendo, aleluya, y pierde la fe mi iglesia en la tierra. Y el Señor seguía mostrando, hermano querido, me dijo el Señor, esta iglesia no fue la que yo levanté, aleluya, yo levanté una iglesia poderosa, una iglesia grande, una iglesia que reprendiera a los demonios, una iglesia que sanara a los enfermos, mas en esta iglesia nada acontece. Y el Señor empezó a llorar, y yo vi llorar al Señor y empecé a llorar con Él. Y cuando empecé a llorar, el Señor me mostró sus manos, y sus manos empezó a correr sangre, hermano querido. Y cuando empecé a ver al Señor, sangre empezó a correr por su rostro, por sus piernas, hermano querido. Yo caí postrado delante de Él y empecé a llorar porque todo el cuerpo del Señor estaba ensangrentado. Yo empecé a llorar porque el Señor estaba lleno de sangre. Y yo empecé a llorar y mi iglesia, y me dijo el Señor, Ricardo, esto no es en vano, porque fue para levantar una iglesia y esa es mi iglesia, aleluya. Me dijo, Ricardo, yo voy a volver a levantar a mi iglesia en la tierra. ¿Cuántos se quieren volver a levantar? Aleluya. Aleluya. Me dijo, Ricardo, dile a mi iglesia que yo la voy a volver a levantar, una iglesia poderosa y llena de mi presencia. El Señor, hermano querido, me dijo, sigue caminando. Quiero decirle que viene algo tan grande sobre la iglesia. Es por eso que el Señor me mandó a ustedes, para decirle que Dios va a hacer cosas tan grandes con ustedes en la tierra. Se acercan los días apostólicos, se acerca un día glorioso a la tierra. Aleluya. Y el Señor me dijo, ven, camina. El Señor, cuando lo contemplé, el Señor tenía el pelo, hermano, blanco. Hermano, era maravilloso. Aleluya. Su cuerpo, hermano querido, era hermoso. Tenía músculo en los brazos. Hermano querido, nuestro Dios es poderoso. Gloria sea a Dios para siempre. Empezó a caminar y me dijo, ven, camina conmigo. Empezamos a avanzar a un lugar. Me dijo, yo voy a volver a levantar mi iglesia. Pero Ricardo, anda y cuenta lo que tú vas a ver. Me recuerdo que cruzamos una puerta, y cuando cruzamos a ese lugar, vi una mesa tan larga que cubría millares de distancia. Hermano querido, y había asientos de reyes. Hermano querido, era un lugar donde se está preparando para las bodas del Cordero. Aleluya. Gloria sea a Dios para siempre. Empecé a mirar, era un lugar, hermano querido, que estaba, hermano amado, hermoso, precioso. Sobre la mesa habían coronas, y sobre las coronas habían trajes. Hermano querido, quiero decirle que hay corona para su pueblo en los cielos. ¿Cuántos creen que hay corona en los cielos? Seguíamos avanzando y empecé a mirar, hermano querido, y yo le pregunté algo al Señor. Le dije, Señor, ¿por qué aquí no hay ángeles moviendo, arreglando el cielo? Aleluya, que estén ordenando. Yo me recuerdo de la hermana, aleluya, de la hermana Bernarda, que cuenta ella y dice así. La hermana que fue al cielo y al infierno, cuenta ella y dice que en ese lugar vio ángeles corriendo de un lugar para otro, adornando el cielo. Gloria sea a Dios para siempre. Yo también estuve en el ministerio de Gigi Ávila por mucho tiempo, y para mí fue una tremenda bendición. Me recuerdo que de esas palabras que hablaba la hermana, y le dije, Señor, ¿por qué aquí en el cielo no hay ángel adornando el cielo? Y él me dijo, Ricardo, si tú no ves ángel adornando el cielo, es porque aquí ya está todo ordenado. En el cielo ya está todo listo, ya está todo ordenado.
Y le dije: Señor, muéstrame entonces el reloj. Muéstrame el reloj que hablan en la tierra. ¿Cuántos minutos quedan? Tú le has mostrado a tus hijos que quedan 5 minutos, a otros que quedan 2 minutos, a otros que quedan 1 minuto. Muéstrame el reloj del cielo. Y el Señor me quedó mirando, aleluya. Yo pensaba que me había equivocado con lo que hablaba, porque el Señor me miraba y yo empecé a retroceder así. Y el Señor me quedó mirando y me dijo: Ricardo, aquí en el cielo ya no hay reloj. Quizá usted no entiende, yo tampoco entendía. Cuando el Señor me dijo: aquí en el cielo ya no hay reloj, yo le dije: entonces, Señor, ¿por qué tu iglesia no está acá en la tierra, aquí en el cielo? ¿Por qué tu iglesia si ya no hay reloj? Si cuando ya se terminara la hora, cuando llegara justo la hora, tú irías a buscar tu iglesia. Y Él me hace así, me dijo: Ricardo, ya no hay reloj en los cielos, pero mi Padre, Jehová Dios de los ejércitos, ha dado un breve tiempo así de pequeño a todo aquel que camine para atrás, camina hacia adelante. Para todo aquel que ha perdido la fe, recobre la fe. Para todo aquel que camina hacia atrás, camina hacia adelante. Y yo no sé cuántos quieren fe en este lugar. Recibe fe en el nombre del Señor. Y me dijo: y ese breve tiempo se llama así de pequeño, se llama tiempo de gracia. Hermanos, el Señor ya tendría que haber venido a buscar su iglesia hace mucho tiempo. Tendría que haber venido a buscar a su pueblo. Pero Jehová el Padre dio un breve tiempo, que habla la Biblia, que en los últimos días Dios daría un tiempo de gracia. Es así de pequeño, ya no queda nada. Yo no sé cuántos años quedan, no lo sé. Quizás en cualquier momento, quizás quedan semanas, o quizás en esta misma noche aparezca el Señor, no lo sé. Pero sí queda muy poco tiempo, y en ese poco tiempo hay que servir a Dios, hay que buscar al Señor, hay que esmerarse por las cosas santas de Dios. Y el Señor, cuando dijo: aleluya, este breve tiempo se llama que le doy a mi pueblo y que le doy a la tierra para que se convierta, se llama tiempo de gracia. Y cuando dijo tiempo de gracia, yo vi un ángel que venía gritando de allá y decía: llegó el tiempo, llegó el tiempo, llegó el tiempo, decía ese ángel. Ya no hay reloj en los cielos, ya está todo ordenado acá en el cielo. La iglesia ya viene, la iglesia ya viene, la iglesia ya viene. Y vi millones de ángeles, millares de ángeles gritar y decir: ya viene la iglesia, ya viene la iglesia. Ya no hay reloj, en los cielos está todo ordenado. Ya viene la iglesia, ya viene la iglesia. En los cielos los ángeles gritan que la iglesia ya viene. En cualquier momento desaparece la iglesia de la tierra. En ese momento yo empecé a gritar y corrí a un ángel y le dije: ¿por dónde vienen? Muéstrenme la puerta, ¿por dónde vienen? Y los ángeles decían: ya viene la iglesia, ya viene la iglesia. La trompeta ya suena, la trompeta ya suena, ya viene la iglesia. Yo pensaba que usted venía entrando por las puertas. Yo pensaba que el Señor había ido a buscar a su iglesia. Yo levanté mis manos y empecé a alabar el nombre del Señor. Cuando en ese momento siento que me toman de los brazos y me sacan del cielo. Venía una gran velocidad a la tierra. Aleluya. Empecé a abrir mis ojos. Hermano querido, los ángeles me traían a la tierra. Yo gritaba y lloraba y decía: ¿por dónde viene la iglesia? ¿Por dónde vienen? ¿Por dónde vienen? Y cuando abro mis ojos, estaba dentro de la casa del Señor donde yo iba a orar. Estaba en el púlpito como estoy aquí.
Abro mis ojos y veo que los ángeles me sueltan y se pusieron a la izquierda mío. Y cuando miré para acá estaba el Señor Jesucristo al lado mío. Aleluya. Me había traído a la tierra. El Señor me dijo: Ricardo, dile a mi iglesia que ya no queda nada. Dile a mi iglesia que en cualquier momento los voy a buscar. Usted ve lo que está ocurriendo en la tierra. Usted ve lo que está pasando. Usted ve lo que está ocurriendo. Esto pasa porque la iglesia ya no puede seguir en la tierra. Aleluya. El Señor me quedó mirando y me dijo: ya no queda nada. Dile a mi pueblo que ya no queda nada, Ricardo. Me dijo: mira, Ricardo, si yo viniera en estos momentos, mira lo que ocurriría con mi iglesia. Mira lo que pasaría con mi iglesia, hermano amado. Y el Señor me mostró el rapto de la iglesia. El Señor, hermano querido, me pasó su mano por mi cara y yo vi el rapto. Cuando en ese momento veo que millares de personas desaparecen de la tierra, porque van a desaparecer de la tierra. ¿Cuántos creen que van a desaparecer de la tierra? Aleluya. Y vi el rapto, vi cómo la gente desaparecía. Estaba dentro del templo, hermano querido, y afuera de la calle empezaron a escucharse gritos de gente. La gente gritaba, hermano querido. Escuché voces de gente que gritaba. Había un mover afuera de la calle, hermano querido, porque había desaparecido la iglesia del Señor. Cuando en ese momento, hermano querido, veo que por las puertas, debajo de las puertas, empezó a salir un vapor, y el vapor empezó a llenar la iglesia. Y cuando se acercó y me tocó, yo dije: ¿qué es esto? Y el Señor me dijo: se llama rapto, el rapto de la iglesia. Después que ocurra el rapto, la tierra se llenará, hermano querido, de dolor y de pavor. Se llenará de tristeza, de dolor y amargura. ¿Sabe usted que lo que era ese vapor? Era lo terrible que va a quedar después que se vaya a la iglesia junto con el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando en ese momento las puertas de la iglesia la empujaban y la empujaban, cuando en ese momento vi que las puertas se abrían y la gente entraba amontonada, la gente corría llorando, y al primero que vi fue al jefe del coro. Después vi que venía la jefa de señorita. Vi, hermano querido, pastores, vi pastoras, hijo de pastores, porque la salvación es personal. Vi que corrían hacia adentro. La gente venía. Ahora querían correr a una iglesia, pero era demasiado tarde. La gente corría a la iglesia y corrían y caían al suelo llorando y decían: Señor, Señor, llévame, llévame, llévame. Yo vi lo que va a pasar después del rapto. Yo vi lo que va a ocurrir en esa iglesia. Y es lo que va a ocurrir con todas las iglesias. Vi que los pastores lloraban amargamente acá adelante y decían: me quedé, me quedé, me quedé. Vi que la gente gritaba. Cuando vi un hermano y decía: ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi esposa? Su esposa no estaba, hermano querido. El hombre decía: ¿dónde está? Desapareció, se fue con el Señor y yo no me fui con él. Vi que hermanos buscaban a su padre y decían: mi madre se fue, mi papá se fue y yo no me fui, Jesús. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Yo no sé cómo usted va a mirar esto, pero esto vieron mis ojos. Vi que la gente se volvía loca. Gritaban y se daban cabezazos contra el piso.
hasta que vi que aquí se reventaban. Hermano, en ese momento la gente gritaba, la gente lloraba, otros uno a otros se agarraban, hermano querido, se tomaban. Cuando en ese momento vi que demonios entraban y se metían en los cuerpos, y le dije: Señor, tanto demonio en la tierra. Me dijo: sí, porque cuando desaparezca mi iglesia, cuando desaparezca el Espíritu Santo, la tierra será invadida por los demonios. Aleluya. Y la gente se les metían y empezaban a golpearse unos a otros. Cuando tomaron a un pastor y le decían: por tu culpa me quedé, por tu culpa me quedé. ¿Por qué no me predicaste la verdad? ¿Por qué no me predicaste la santidad? Por tu culpa me quedé, por tu culpa me quedé. Vi gente que yo conocía, cuando vi al pastor que lo golpeaban y le pegaban, la gente perdía el control, y vi que lo tomaban y lo pateaban en el suelo, se ponían encima de él. Cuando vi que a otro pastor le tomaban los brazos y empezaban a arrancarle los brazos, aleluya, vi la sangre que saltaba. Otros corrían a las paredes, hermano, y se daban cabezazos contra las paredes. Otros se metían las manos a los ojos y se lo arrancaban. Otros se rajuñaban su rostro, otros se golpeaban. Yo vi cuando tomaban un pastor y lo empezaban a partir por el medio, y el hombre gritaba y decía: suéltenme, suéltenme. Y la gente le decía: por tu culpa me quedé, por tu culpa me quedé. En ese momento el Señor, yo quedé, hermano, impactado, mirando cómo la gente gritaba, cómo la gente lloraba y decía: me quedé. Vi hermanos que buscaban a sus madres, vi esposos que buscaban a sus esposas y no estaban. Se habían ido con el Señor. Vi como los cuerpos saltaban en el suelo, hermano, y no morían. Los cuerpos aún se seguían moviendo. La gente lloraba, la gente gritaba, y yo decía: Señor, tan horroroso es esto, Señor. Y los cuerpos decían: ay, ay, ay. Y aún se seguían moviendo los cuerpos en el suelo. Y yo decía: ¿por qué no mueren? ¿Por qué no mueren? Y el Señor me dijo: buscarán la muerte y no la encontrarán. La muerte huirá de la tierra, aleluya. Buscarán la muerte y no la encontrarán. Oh Dios, oh Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Yo vi, hermano querido, yo veía antes, hermano, películas como mostraban el rapto, pero eso no se imagina, aleluya, lo que yo vi. El Señor me dijo: cuán grande tribulación como nunca la ha habido ni la habrá, sobre la tierra será. Yo les digo a ustedes: sálvense, hermanos. A todos los que me puedan escuchar por televisión, ustedes que están aquí, sálvense, porque Cristo viene. Es una realidad. En cualquier momento ocurrirá el rapto y la iglesia desaparecerá. Pastores con sus iglesias se quedarán en la tierra. Oh, gloria sea Dios. Oh, gloria sea Dios para siempre. Y yo quedé llorando, hermano querido, aleluya. Y vi hijos de pastores, porque la salvación es personal. Hermano, tu madre no podrá salvarte, tu esposo no te podrá salvarte, porque la salvación es personal. Sálvate, ándate con el Señor. Cristo viene. Cristo viene.
Yo caí al suelo llorando, hermano querido, aleluya, y no podía seguir mirando. El Señor me sacó, hermano querido, esa visión, y el Señor me dijo: Ricardo, aleluya, esto que te he mostrado es para que le digas a mi iglesia que yo voy pronto a buscarla, y yo le doy una oportunidad a mi iglesia para que se arrepienta. Yo no sé cuántos quieren pedirle perdón a Dios. Aleluya. Quiero decirles que yo vi hermanos de esa iglesia que se quedaban. Vi al presbítero que se quedaba, a los hermanos, a mucha gente. Y salió un número 80. Solamente de esa iglesia 80 personas se iban. Y era una iglesia para 2000 personas. Y el Señor, fueron 80 los que desaparecieron. Cuando Cristo venga, ¿cuántos irán a desaparecer de este lugar? ¿Cuántos se irán a ir con el Señor? Que todos se vayan con Cristo Jesús. Que todos se vayan con el Señor. Me dijo: esa es la realidad de mi iglesia, muchos se quedarán. Y me sacó la visión y me dijo: Ricardo, yo voy a hacer algo por mi iglesia. Yo voy a volver a levantar a mi iglesia. Me dijo: y dile a mi iglesia que si pide perdón, yo los voy a perdonar. ¿Cuántos quieren pedirle perdón al Señor? Aleluya. Para usted esta bendición, para esta iglesia. Aleluya, escúchelo por favor. Dios lo perdona. Me dijo el Señor que todo aquel que pedía perdón, Dios lo perdonaba. Después me dijo: Ricardo, no todo es tan malo, porque yo voy a hacer algo con mi iglesia en la tierra. Yo voy a mostrar mi gloria nuevamente. Hay gente en este lugar que Dios va a mostrar su gloria. ¿Cuántos sienten que algo viene de parte de Dios muy grande? Aleluya, porque algo muy grande viene. El Señor me mostró otra visión y pasó la mano por mi cara. Fue una bendición para Chile lo que Dios me mostró. Pero antes de venir para acá, para los Estados Unidos, Dios me saca del cuerpo en la iglesia, delante de toda la congregación. Y me sacó del cuerpo ese día. No me recuerdo si fueron 20 minutos, no lo sé. El Señor me saca del cuerpo y me llevó hacia el cielo y me trasladó hasta acá. El Señor me hace así con su mano derecha y me hace así de esta forma. Es el tiempo que vayas a los Estados Unidos. Gloria sea a Dios para siempre. Mi alma te alaba. Esta es la bendición que quiero entregar para ustedes, porque van a crecer como las arenas del mar, como las estrellas de los cielos. Cada siervo que está esperando la bendición del Señor, viene algo tan impactante que va a transformar a las almas de una forma gigante. Dios sacará la idolatría de esta nación. Dios sacará la hechicería de este país. Dios sacará la homosexualidad de esta nación y el pecado. El Señor me hizo: anda, me dijo, ahora te mando, porque estuve esperando mucho tiempo que Dios me mandara para acá. Y me dijo: te mando. Y empezamos a viajar hasta acá y me paró sobre los Estados Unidos. Aleluya. Hermano querido, y esto es lo que les vengo a decir. El Señor empezó a moverse y venía un fuego moviéndose hacia acá de una forma sobrenatural. Cuando en ese momento empezó a moverse el fuego, aleluya, y empezó a moverse, y el Señor, yo le dije: ¿y este fuego, Señor? Y me dijo: este fuego que tú ves está sobre California. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios!
Dios comienza un gran avivamiento sobre Estados Unidos. Yo vi un fuego que se movía y me dijo: esto es para toda raza, nación y lengua, Ricardo. Anda y cuenta lo que te voy a mostrar. Yo vi que el fuego caía sobre la iglesia del Señor. Y cuando caía, la iglesia decía: ¡Gloria a Dios! Y cuando decía gloria a Dios, el Señor me dijo: Estados Unidos, los Estados Unidos enteros será para Cristo. Glorias a Dios. Dios comenzará un gran avivamiento. Aleluya. Por un lugar de Estados Unidos comenzará un avivamiento. Dios le tiene una promesa a la iglesia latina. Dios les tiene una promesa sobre ustedes, que ustedes van a arder con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y esta fue la visión, que cayó el fuego, aleluya, sobre el pueblo del Señor. Y la iglesia decía: gloria a Dios. Yo vi como la iglesia marchaba por la tierra, empezaban a caminar por las calles. Y el Señor me dijo: mi iglesia ya no camina sola, yo caminaré junto a mi iglesia. El Señor se ponía por delante del pueblo y empezaba a marchar. Y el Señor iba con su mano alzada, con espada en su mano, y la iglesia iba detrás. Cuando vi que el Señor iba reprendiendo, los demonios iban huyendo. Los demonios, hechicería, brujería, toda clase de demonio iba saliendo. Aleluya, la iglesia marchaba. Hermanos queridos, sus hijos, sus esposos, sus hijas corrían al encuentro del Señor. Dios va a empezar a hacer cosas tan grandes sobre la iglesia. Gloria sea a Dios para siempre. Vi que la iglesia marchaba y vi que los enfermos estaban, hermano querido, por doquier. Vi cantidad de enfermos, habían paralíticos, mancos, cojos, ciegos, mudos. Y vi gente, hermano querido, pero esta promesa es para la iglesia del Señor. ¿Cuántos quieren la promesa del Señor? Antes que sea retirada la iglesia de la tierra, viene un gran avivamiento sobre la tierra, donde la iglesia va a ser una gran cosecha de almas. Aleluya, donde la gente va a ser cambiada y transformada. Yo vi a la iglesia caminar y vi a hermanos que corrían a los enfermos. Vi gente que no tenía piernas y vi hermanos que le decían: en el nombre del Señor Jesucristo, crezcan piernas. Y yo vi las piernas como empezaban a crecer, una y otra. Brazos crecer, ciegos ver, cojos caminar, hermanos, sordos oír. Y empezaban a caminar. Cuando vi que en la televisión decían extra, 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 hermano, en todos los periódicos y en todas las vías de comunicación decían extra. En las iglesias evangélicas se está sanando la gente, se está sanando la gente. Y vi, hermano querido, cómo marchaba la iglesia. Vi que el diablo, hermano querido, aleluya, huía. Vi, hermano querido, que las iglesias católicas cerraban sus puertas y la gente, hermano querido, marchaba. La iglesia era poderosa, reprendía a los demonios, sacaba la hechicería de las naciones, hermano querido. Y vi, hermano amado, grandes cadenas sobre los Estados Unidos. Y me dijo: Ricardo, dile a mi pueblo, porque mi pueblo tiene autoridad de cortar esas cadenas que hay sobre esta nación. Póngase de pie. Aleluya. Yo vi, hermanos queridos, cómo eran cortadas las cadenas.
Me dijo el Señor que mi iglesia no temiera lo que está pasando, que no temiera a lo que estaba sucediendo. Me dijo: yo levantaré a mi iglesia con un poder sobrenatural. Aleluya, donde el diablo, aleluya, tendrá que arrancar, huirá, me dijo el Señor. Me dijo: mi iglesia es poderosa en la tierra. Vi a los ciegos ver, a los sordos oír, y vi como millares de personas corrían al evangelio. Muchos eran salvos. Y esa promesa es para usted, es para esta iglesia, es para todos aquellos que quieran la bendición. Pero Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere un pueblo santo. Algunos han visto en las noches soñar sanando a los enfermos. Mucha gente tiene sueños de que algo gigante viene, es verdad. Viene una gran cosecha. Y ustedes harán esa gran cosecha. Uno se convertirá en millones de personas. Créalo, hermano amado. La iglesia va a salir del anonimato que está. La iglesia tomará todas las vías de comunicación. La iglesia va a marchar como nunca ha marchado la tierra. Las manos del pueblo serán bendecidas. Antes que la iglesia salga de la tierra, Dios sacará una iglesia rica. Dios llenará sus manos de riqueza. Como salió el pueblo de Israel rico, sano y libre, la iglesia antes de salir de la tierra saldrá rica, sana y libre. ¡Gloria sea Dios! No preguntes cómo vas a recibir. Dios te dará. Pero Dios quiere una iglesia santa. Si hay gente en este lugar que nunca ha aceptado a Cristo, si hay gente que está caminando a media con el Señor, tiene que caminar firme con Dios. El Señor te llama, camina acá adelante. Todo aquel que quiera aceptar a Cristo, todo aquel que quiera reconciliarse con el Señor, venga y camina acá adelante. Estaré orando por usted. Gracias te doy, porque tú me das esta gran oportunidad de reconciliarme contigo. Te pido perdón, que tú me laves y me limpies de todo pecado. Quiero que tú me uses con poder, con unción de lo alto. Gracias, Jesús, porque quiero tu presencia ahora, 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 ahora. Recibe poder de lo alto. Recibe poder de Dios. Recibe. Recibe ahora. Recibe sanidad. Recibe salud. Recibe. Está sanando, Dios mío. Tumores desaparezcan, cáncer desaparezcan. Señor, llénalo de tu poder, llénalo de tu gloria. Ahora. Oh, bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia, que con amor, Dios mío, han pasado. Bendícelo, Dios mío. Oro por los enfermos, que reciban salud ahora mismo. Que reciban sanidad ahora. Ahora. Por tu palabra, Dios mío, son curados. Oh, gloria sea a Dios para siempre. Bendecido sea el nombre del Señor.
Sobre California hay un fuego en los cielos. Ese fuego caerá con poder y Dios levantará su iglesia en la tierra. Muchos se convertirán. Sus iglesias serán pequeñas para la gran cantidad de gente que viene. La gente dejará la idolatría, dejarán los pactos con el diablo y se llegarán al Señor. Créalo que su esposo estará aquí sirviendo al Señor. Créalo que sus hijos servirán a Jehová. Créalo, 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 porque Dios lo hace. Aleluya. Esta es la revelación que Dios me mostró. Y para que volviera a mi cuerpo, me dijo el Señor, me dijo: Ricardo, recibe vida, porque yo soy la vida. Y a quien quiero le doy la vida. Y a esta iglesia le dio vida. Levanta tus manos y alza tu voz. Alábale, alábale. Grita, grita alabando a Dios. Grita. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alza tu voz. Que tiemble este lugar. Que tiemble este lugar. Gloria a Dios. Habla lengua. Habla ahora. Sema Kamasaya Lavasama Hayas. Gloria a Dios. Abre tu boca y alábale. Abre tu boca, alábale. Gloria sea Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. El Señor está soplando y está dando vida a los muertos. Es un soplo del Espíritu Santo. Es un soplo del Señor que está soplando sobre ustedes. Está soplando vida al Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jehová. Yo no sé cuántos pueden decir un aleluya con toda su fuerza. Aleluya. Cristo viene. Aleluya. Que Dios les bendiga a ustedes. Todo aquel que quiera llevar la revelación 8 horas en el cielo, mi hermano la tiene ahí atrás. Hermano, se escuche bien. Le pido un favor a usted. Cuando lleve el video de la revelación 8 horas en el cielo, por favor, no la guarde para usted. Compártala con otros, con pastores, con siervos. No se quede usted solamente para usted. Que otros sepan que Cristo viene y que Cristo vive. Hermano amado, usted tiene que llevar ese video, porque será de mucha bendición. Sé con todo mi corazón que Dios les va a bendecir de una forma gigante. Apoyen a sus pastores, apoyen a sus siervos, aquellos que están predicando la verdad, aquellos que le dicen a la gente que sin pecado no pueden entrar al cielo, porque ningún pecador entrará. Aunque estés cojeando, camina cojeando. Dios en el camino sanará tu cojera. Que Dios les bendiga. Yo no sé cuántos pueden darle un aplauso al Señor.
Gracias, Jehová. Gracias, Jesús. Vuelva a su lugar nomás. Aleluya. Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.